Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí con un temazo que nos va a mantener al borde del asiento. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Prepárense para el chisme porque hoy vamos a hablar de Mert y Afra. ¿Están listos? Porque yo sí. Así es, vamos a revelar toda la verdad sobre la supuesta relación secreta de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y bueno, aquí está. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, analizando fotos, vídeos, y todos los rumores que han circulado por ahí. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, donde la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Antes de que empecemos a desmenuzar toda la información, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, siempre tenemos contenido jugoso que compartir. Y no olviden dejar su like. Es muy importante para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Así que suscríbanse ahora mismo. Y prepárense porque esto se va a poner bueno. Mert y Afra, esos nombres resuenan en el mundo de las telenovelas turcas, ¿verdad? Dos jóvenes actores con un talento increíble, y que han logrado conquistar el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la química que vemos en pantalla traspasa la pantalla? ¿Es solo actuación, o hay algo más? Esa es la pregunta del millón, y hoy intentaremos responderla. Todo comenzó, por supuesto, con su trabajo en la serie Yalan. La serie fue un éxito rotundo y con ella, la popularidad de Mert y Afra se disparó por las nubes. Interpretaron a Ferit y Seyran, una pareja con una dinámica compleja, llena de altibajos, pero también de una conexión innegable. Y por supuesto, la gente comenzó a notar algo más que simple actuación. La química entre Ferit y Seyran era palpable, vibrante, y la forma en que Mert y Afra encarnaban a sus personajes era simplemente hipnótica. La serie se convirtió en un fenómeno global, y el público se enamoró perdidamente de la pareja protagonista, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las miradas cómplices, los roces casuales, la forma en que se miraban. Todo parecía indicar que algo estaba pasando. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar estas señales. Empezaron a circular fotos y vídeos que analizaban cada detalle, cada gesto, cada interacción entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y rumores. Son novios, están saliendo, hay amor de verdad, decían. Y la especulación no hacía más que crecer. Los foros de discusión, los grupos de fans, los comentarios en las redes sociales, todo giraba en torno a la posible relación entre Mert y Afra. La pasión y el fervor de los fans eran evidentes, y la expectativa por una confirmación era cada vez mayor. ¿Pero qué pruebas teníamos? ¿Qué tan sólida era la información que circulaba? Bueno, aquí es donde entramos nosotros. Hemos revisado a fondo todos los datos disponibles, desde fuentes oficiales hasta los rincones más oscuros de Internet. Hemos consultado expertos en lenguaje corporal, analizado declaraciones, y revisado minuciosamente cada foto y vídeo disponible. Nuestro objetivo es ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible. Primero analicemos las fotos y vídeos. Hay muchos. Fotos de ellos juntos fuera del set, en eventos, en cenas, en momentos aparentemente informales. Fotos en las que se les ve muy cercanos, sonriendo, compartiendo miradas y gestos que podrían interpretarse como algo más que amistad. Por ejemplo, hay fotos en las que se les ve caminando juntos, riendo y charlando animadamente. En otras comparten miradas largas y significativas, casi como si se comunicaran sin palabras. Incluso hay algunas fotos en las que se les ve abrazados, con una cercanía que para muchos sugiere algo más que una relación laboral. ¿Son prueba suficiente? Depende de cómo lo miremos. Es cierto que los actores a menudo comparten una gran amistad y cercanía, especialmente cuando trabajan juntos en proyectos que requieren de una conexión especial. Pasar horas juntos en el set, enfrentarse a las mismas presiones y alegrías, y compartir la experiencia de dar vida a personajes complejos, crea lazos fuertes. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de estas interacciones fueron, para muchos, un indicio de algo más. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo parecía apuntar a una conexión más profunda.
Luego están los vídeos. Vídeos de entrevistas detrás de cámaras, momentos capturados por los fans. En algunos de ellos se les ve bromeando, riendo juntos, apoyándose mutuamente. Se nota una complicidad que va más allá de la actuación. Hay vídeos en los que aparentemente les ve tomados de la mano, o incluso besándose. Pero aquí es donde hay que ser cautos. La perspectiva, la iluminación, la calidad de la imagen. Todo puede jugar un papel importante en cómo percibimos lo que vemos. A veces lo que parece un beso podría ser simplemente un roce, un ángulo que nos engaña, o una manipulación de la imagen. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es experta en crear ilusiones y en jugar con las expectativas del público. También es crucial considerar que la privacidad de las celebridades a menudo se ve comprometida, y que cualquier vídeo o foto que se filtre en línea puede ser objeto de especulación y malinterpretación. En algunos vídeos se les ve compartiendo momentos de intimidad en el set, como risas compartidas, miradas cómplices y gestos de cariño. Estos momentos, si bien pueden ser interpretados como evidencia de una relación romántica, también podrían ser simplemente el resultado de una fuerte amistad y camaradería entre compañeros de trabajo. La clave está en analizar el contexto, el lenguaje corporal y la frecuencia de estas interacciones. Otro punto importante son las declaraciones que han hecho tanto Mert como Afra. ¿Han confirmado o negado los rumores? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Han sido cautos, han evitado dar una respuesta directa, pero sí han dejado entrever ciertas cosas. Han hablado de la buena química que tienen, de la amistad y el cariño que se profesan, pero sin confirmar una relación romántica. Esta ambigüedad ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué no confirmar o negar? ¿Qué están ocultando? La cautela, en este caso, podría deberse a varias razones. Podrían estar protegiendo su privacidad, o podrían estar esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. También podrían estar tratando de mantener la intriga y el interés del público en la serie, ya que la especulación sobre su relación personal podría aumentar la popularidad del programa. Las declaraciones de Mert y Afra han sido estudiadas al detalle por los fans y los medios de comunicación. Ambos han elogiado públicamente el trabajo del otro y han hablado con cariño de su amistad, pero ninguno de los dos ha confirmado explícitamente una relación sentimental. Esta falta de confirmación, combinada con la cercanía que demuestran en público, ha generado aún más especulación y debate entre sus seguidores. Las palabras que eligen, la forma en que se expresan, y los gestos que acompañan sus declaraciones son analizados minuciosamente en busca de pistas. Otro detalle importante es la opinión de sus compañeros de trabajo. ¿Qué dicen los actores, los directores, los miembros del equipo de producción? En general, las opiniones han sido positivas. Han destacado la profesionalidad de ambos, su talento y la buena relación que tienen. Algunos han insinuado que existe algo más, pero nadie ha confirmado abiertamente una relación sentimental. Esto podría ser por respeto a su privacidad, o simplemente porque no quieren involucrarse en chismes. La discreción de sus compañeros de trabajo es comprensible, ya que una confirmación pública de la relación de Mert y Afra podría tener consecuencias en sus propias carreras y en la dinámica del equipo. Ahora, hablemos de las redes sociales. Tanto Mert como Afra son muy activos en redes sociales, especialmente en Instagram. Y ahí podemos encontrar pistas interesantes. Fotos juntos, comentarios, likes. Todo esto puede dar pistas sobre su relación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las redes sociales son una plataforma muy controlada. Los famosos suelen ser muy cuidadosos con lo que publican, y a menudo contratan a profesionales para manejar sus cuentas. Las redes sociales son una herramienta de comunicación, pero también son una vitrina, donde se muestran las mejores versiones de uno mismo. Las fotos, los vídeos, los comentarios y los likes son cuidadosamente seleccionados y filtrados para proyectar una imagen específica. Así que no todo lo que vemos en redes sociales es necesariamente real. A pesar de esto, las redes sociales siguen siendo una fuente importante de información para los fans. La actividad de Mert y Afra en redes sociales es seguida de cerca por sus seguidores. Las fotos que publican juntos, los comentarios que se hacen mutuamente y los me gusta que intercambian son analizados minuciosamente en busca de pistas sobre su relación. Los fans deducen significados ocultos en cada publicación, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla de especulaciones y teorías.
Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales son un espacio público y que la información que se comparte en ellas puede ser manipulada o malinterpretada. ¿Y qué pasa con sus vidas personales? ¿Tienen pareja? ¿Han sido vistos con alguien más? Aquí es donde la investigación se complica. No han sido vistos con nadie más públicamente, pero eso no significa necesariamente que no estén saliendo. Pueden ser muy discretos o simplemente no querer hacer pública su vida privada. La privacidad es un derecho fundamental y las celebridades, aunque estén expuestas al ojo público, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de sus vidas en privado. La especulación sobre la vida personal de Mert y Afra se ha intensificado, y los medios de comunicación y los fans están constantemente buscando pruebas de que están saliendo. La investigación sobre sus vidas personales es un terreno delicado, ya que involucra la invasión de la privacidad y el respeto a la autonomía individual. Es importante recordar que incluso si son figuras públicas, tienen derecho a mantener ciertas relaciones y aspectos de sus vidas fuera del alcance de los medios de comunicación y los fans. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Son Mert y Afra novios? La verdad es que después de toda esta investigación, la respuesta no es clara. No hay pruebas contundentes que confirmen una relación romántica. Sin embargo, tampoco hay pruebas que la nieguen por completo. Los indicios están ahí, la química es innegable y la especulación continúa. Podemos decir que hay una gran conexión entre ellos. Una amistad fuerte, una complicidad evidente y una gran química que traspasa la pantalla. Es amor. Solo ellos lo saben. Y probablemente prefieran mantenerlo en secreto por un tiempo. Lo que sí podemos decir es que han logrado crear una conexión especial con el público. La gente los adora, los sigue y se preocupa por ellos. Y eso en sí mismo es un gran logro. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, seguiremos disfrutando de su trabajo, admirando su talento y esperando que sean felices, ya sea juntos o por separado. El futuro de Mert y Afra es incierto, pero su impacto en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Han conquistado el corazón de millones de personas, y su talento y carisma prometen seguir brillando en los años venideros. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos explorado todos los rincones de este rumor, analizado cada detalle, y tratado de ser lo más objetivos posibles. Sé que muchos esperaban una respuesta definitiva, pero la verdad es que a veces, la vida es así. No siempre hay respuestas fáciles. Les agradezco muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Mert y Afra? ¿Creen que están saliendo? ¿Tienen alguna información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los que estén interesados en el chisme. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y emocionante por venir. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.